Antes de entrar en patriarcado, vamos a hablar del mito. ¿Qué es un mito? ¿Qué estás preguntando? Sí, ¿qué es un mito? Y es algo que se crea o real o irreal, en el cual se cree. ¿Qué es un mito? Uno tiene un mito que no sabe si es la realidad o la fantasía. Ajá. ¿Podría ser real? Puede ser real. Puede ser real. ¿Y ustedes qué piensan? Yo creo que puede partir de algo real que después se va, valga la redundancia, mitificando, ¿no? Añadiendo. Y se hace popular. Claro. Por eso se llega a reconocer, porque no sabes si es verdad o mentira, pero Sí, si es real o no es real. Claro, cuando tocamos el tema de la mitología, el adverbio que significa mito. Mito es una narración. Ajá. Es una narración de tipo poética, puede ser una epopeya sobre un sujeto, y hay varias formas de entenderlo. Claro, por eso. Claro. Ay, no, tal cosa, y no se sabe si es cierto o es un mito. Es una forma popular y actual de referirse a un elemento que uno no puede determinar, pero lo intenta. Hay algo que falla. Puede ser una fantasía, puede ser un elemento de la realidad. Y lo interesante de lo que vos decís es que estamos hablando de mitos hoy, en 2012. Cuando uno dice esto que me cuentan, por ejemplo, en la política, eso se da mucho en la política. ¿Esto es una verdad o es un mito? Sí, señora. Quiere decir que el mito sobrevive en nosotros. No es propio de los pensamientos de aquellos hombres de las cavernas y de los griegos y de los pueblos antiguos. Está presente en nosotros. El mito puede ser una narración que parte de un hecho que ocurrió y luego se va disfrazando. Por ejemplo, viniendo mucho más acá, mucho más próximo a nosotros que los tiempos que estamos tratando. Robin Hood o el rey Arturo. ¿Qué fue? Todos tienen un basamento real. Claro. El Robin Hood se calcula que fue un ladrón que anduvo por allá por los años 400. Efectivamente. Y que cada vez se van encontrando papeles más antiguos. Hasta hace un tiempo atrás se calculaba que era del 800, después pasaron al 600, ahora parece que es más antiguo todavía. Un ladrón que fue dejando una fama. Y seguramente era un ladrón. Y que fue creciendo. Y a lo mejor era un ladrón que tenía algún rango de generosidad. Sí. Y después se le fue agregando historia. De mal, mucho contra la tierra, padeció esto, padeció aquello. Se reunió con un grupo de bandoleros en el bosque de... Se creó toda una historia de su alrededor. Pero se sabe que fue un personaje histórico, una raíz, un hilito verdadero. Pasa lo mismo con Arturo. Es muy interesante la historia de Arturo porque Claro. tiene temas históricos Arturo mezclado con la mitología. Claro, Arturo Ahí está. también fue un personaje Sí, histórico. sí. No se sabe exactamente, y es del siglo IV también, no sé, pero por ahí anduvo en un momento en que el paganismo se podía estar transformando ya en religión católica, estaba siendo absorbido por la religión católica. Habrán elementos mucho más antiguos que componen la historia de Arturo, pero algo de verdad en el algo de verdad. Siempre se le mezclan las cruzadas, se le mezclan muchas cosas que son reales. Y después hay cosas que son realmente Y otra que lo ponemos en duda por la fantasía. San Jorge. Ay, San Jorge. ¿San Jorge qué hizo? ¿Qué me cuenta que hizo San Jorge? No tengo mucho un pero dragón. Mandó un dragón. esa es la mitología. ¿Alguien vio un dragón? Claro, ahí está. Y en la tele lo veo seguido. Claro, en esa serie que ven ustedes, ahí, Claro, ¿no? Game of Thrones. Pero alguien se encontró con un dragón en la noche, debe ser hermoso, pero ¿alguien se encontró con un dragón? No. No lo quisiera tampoco. No, pero No, por eso digo, es un mito. es un mito. Claro. Es una necesidad de la corona de crear un santo propio y crear un santo. Hay muchos santos que en realidad no existieron. En realidad lo que representa el dragón es la maldad. Como si me dijeran representar El el diablo. dragón representa la maldad que Claro, lo mató. en ese momento, por eso lo venció, digamos, la historia que te quiere contar Claro. lo que te quiere llevar al pueblo es como con esos. Con una espada mató. Claro, y el dragón que va a representar, no creo que sea por el, sino la maldad, Pero el diablo. hay películas en las que dragón es bueno. Es bueno. Pero estamos hablando del mito de San Jorge. Sí, Jorge, ¿Por San qué Jorge. San Jorge? Y en esa época representarían ahí lo malo. A eso Para me eso refiero. fue matar el dragón,
la maldad, no sabes. Claro, el fuego, viste, el infierno, tiene que ser toda una asociación. Es probable que... No, el fuego del infierno, este tipo de cosas. Perdón, no sé Nunca me puse a analizar. Claro, pero la mitología la historia debe venir de ahí, que simbolizarán en la época esa es el diablo, la maldad, el Son fuego, santos la saber. creados, inventados, porque eso no puede existir. Quizás el personaje existió, la persona existió, pero la historia anda a saber. También puede ser que el hombre necesite de estimularse o una creencia, digamos, superior para poder eludir algunas carencias que tiene, ¿no? Sobredimensionar Pero siempre el mundo es mundo, el hombre, analicemos, tuvo que tener una creencia. Claro, la necesidad de El sol, la flor. la falta de algo para... Si no tenía fe no podía vivir. Pero el mundo es mundo. Y cuando no encontraba la explicación de lo que Claro, venía, se volcaba, inventaba Y también para enfrentar los temores a un montón de cosas desconocidas. Es una necesidad. Es una necesidad en también eso. tenemos, si el que tiene fe la tiene y le ayuda a llevar esos temores, esas incertidumbres, porque cree en algo. Pienso que es así, yo no doy testimonio ni nada, es mi pensamiento. Entonces te ayuda, estás creyendo en algo, volcás tus problemas, tus cosas en algo. Existe, no existe, es, No, no. porque tampoco interesa de qué forma, porque eso no iría a la esencia del creyente. Por ejemplo, yo voy a tomar otro, o el vetro otro biomio, así se ve, porque si no está todo empastado. No, hay temas muy interesantes con eso. Uno que muchos van a conocer, lo voy a anotar por ahí. Santiago. Te lo iba a decir yo antes. Santiago Matamoros. ¿Quién era? Se dice, bueno, es patrón de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Todos habrán escuchado hablar de Santiago de Compostela. Sí. Jacobo, que se convierte en Santiago de Compostela. ¿Quién me cuenta la historia de Santiago de Compostela? A ver, vamos a llorar. Yo no tengo gran cosa que contar de Santiago de Compostela. Bueno, no me digas que hay una linda iglesia que la hay. Algo Una más. maravillosa Es un camino. catedral en Es el un lugar camino. donde se creyó que había aparecido, se habían visto unas luces. Ajá, por eso se llama Decía o campo da Estela, el campo de las Compostela. estrellas. Y entonces allí encontraron, dice la leyenda, el cadáver de Santiago. No me digas cómo lo identificaron, porque en aquel tiempo Debía de... Y entonces, ¿quién inspiró que hiciera allí una catedral? Claro, si no, no se podía construir, porque para tener una catedral o una basílica tienen que tener justamente... El obispo Gelmírez, que fue el gran ideólogo de todo esto, y fue el que dio lugar a que se hiciera el Camino de Santiago, que desembocara en Galicia peregrinos de toda Europa. ¿Qué tiene Galicia? A ver, yo voy a dibujar así. El extremo norte, que me disculpen los gallegos que hay acá, el extremo norte de España. Noroeste. Noroeste. Más o menos acá está, marcame Sí, hacia por pues, acá. no en la costa, un poquito hacia adentro. Sí, Perdón. un poquito de esto. Ahora sí, si por acá, ¿dónde estaría la Coruña? La Coruña está en la costa un poco más Más arriba. arriba. No estaba muy lejos, estaba a unos 25 kilómetros. Esto es el lugar donde está Santiago de Compostela. Está esa hermosísima iglesia, es el pueblo medieval y toda esa belleza. Perdone, pero mi doctor de Gallega exige que se le llame catedral. No iglesia. Es la catedral. Era catedral. El lugar se llamaba Padrón. Padrón es otro pueblo Estaba ahí. cercano. ¿Cuándo se murió Santiago el apóstol Jacobo? Mire, sería en el siglo I. ¿Cuándo? Siglo I. En el siglo I, sí, justamente. Le cortaron la cabeza. ¿Le cortaron la cabeza? Sí. ¿Cuándo encontraron el cadáver de Santiago de Compostela? Ahí donde está ahora la catedral. El siglo VII. En el siglo VIII. No, en el año 800. En el siglo... Séptimo. Ah, En el siglo Y VII. encontraron la vaquita. Que llegó desde... Llegó y lo mataron allá. ¿cómo llegó? Llegó ya ahorita. Ah, está bien.
y un estado de conservación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jacobo no es un personaje histórico, nosotros no sabemos si es histórico, pero en honor a quien practica la religión católica, vamos a dar que sí, que es histórico, es muy probable que haya existido Jacobo, que lo mataron en el siglo I. Sí, bueno, es muy difícil que 7 siglos después encontraran su cadáver en una barquita que estaba llevando a Grecia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí, que acá, en Padrón, al ladito, hubo un centro celta, de cultura celta. Muy importante. Hay una fuente, vos conocés la fuente, ¿viste? En la iglesia a un costado hay una caída de agua. Hay un lugar donde hay una canilla de donde sale agua que hay un pequeño manantial. Yo no lo conozco. ¿Vos tampoco? Yo no conozco toda Galicia. ¿No conocés Galicia? Toda Galicia. No, pero hay en la catedral, en Santiago de Compostela. Hay un lugar como un aguamano. Sí. Que es un agua surgente de un viejo pozo. Ustedes saben que los manantiales, durante toda la antigüedad y durante la Edad Media también, tenían funciones mágicas. Acá, en Padrón, hubo un sacerdote, tiene un nombre, no sé en este momento celta, Druida, que se llamó Prisciliano. Tuvo una escuela importantísima de druidas, era un hombre de clase alta, muy instruido. Es el momento que se está tendiendo el catolicismo dentro de la península ibérica, y a Prisciliano 2 o 3 veces le llaman la atención para que termine con sus prácticas de druida. Prisciliano persiste, ¿y qué le hacen a Prisciliano? Lo matan. Le cortan la cabeza y lo entierran cerca de Santiago. Le cortan la cabeza. Ah, que sí, eso lo deduzco ahora. ¿Y no te Y la entierran? atribuyeron que era Lo entierran. Entonces, todos los paganos iban A la tumba del que estaba Y Prisciliano. Fermide, que era Con el muy correr del tiempo, todo el recorrido, los europeos iban desde la edad de piedra, al Finisterre. ¿Saben lo que es el Finisterre? fin de la tierra. Acá que está, del océano. Para los antiguos, este era el fin del mundo. Entonces, la ruta, lo que se conoce como Camino Jacobeo, la misma Santiago, desde distintos puntos de Europa se realizó desde lo más antiguo de la prehistoria. Fíjate. Y hay una serie de elementos que lo han marcado. Por ejemplo, está marcada a lo largo del camino, en versiones muy antiguas, por la Barulla. No me te voy a perdonar si me estoy enterando de lo que ¿Cómo pasa. se llama eso? Una vieira. Una vieira. Que es, Concha de peregrino también se claro, llama. que es un molusco, ¿no? Y muy rico. Y la pata de la oca. Ah, eso de la parte de la otra no La pata de la oca. Son todos símbolos que están marcados. Si uno hace el camino jacobeo, en piedras están marcados. Desde muy antiguo. Histórico. Yo hice el camino de Ponferrada a Santiago. ¿Qué hacen? Aprovechan. Sí, esto puso los Pirineos, yo en Alemania, yo en Berlín. Aprovechan que la gente, como podía, iba a visitar a Prisciliano, porque el culto seguía, Sotoboche seguía. Dicen, empalmamos, encontramos una presencia importante del cristianismo, la enterramos acá donde está Prisciliano y matamos a los pájaros del templo. Exacto. Desaparece. No quiere decir que Jacobo no haya existido. No, pero desaparece. Prisciliano que le molestaba. Para los que son católicos existió, para otra gente existió, y lo mataron, pobre. Pero el que está enterrado acá no es Prisciliano, no es Jacobo, Era imposible. es Prisciliano. Hay una tumba. ¿Ustedes la vieron los que han estado en...? No, pero Marulla o vos que han estado en la tumba. Y en esa tumba está Prisciliano. ¿Pero qué dice ahí? Santiago. Y todo para borrarlo, digamos así. Para aprovechar, porque eso se llama La Iglesia sincretismo. Católica siempre hizo el sincretismo en todas partes. Eso se llama sincretismo. Esto lo han hecho todas las religiones. Y yo tengo que imponer una religión, tengo que convencer de qué mejor manera lo puedo hacer que encimando viejas creencias con las nuevas. Por ejemplo, el 24 de diciembre. Juntamos todo y El hacemos solsticio. Entonces es más fácil que la gente que en ese momento celebró, por ejemplo, la noche de San Juan, la primera noche de San Juan, el solsticio. Siempre digo, ¿qué día es el de la Sagrada Concepción? De la Inmaculada. Inmaculada El 8 de diciembre. 8 de diciembre. San Juan es el 24 de junio. San Juan es el 24 de junio. Solsticios que se celebraban. Cambios de estación.
La pavimentación tenía que ver con las cosechas, ¿no? Sí, sí. Eran momentos de pasaje. ¿Qué mejor que encima fechas ya conocidas donde la gente celebraba con las fechas de la nueva religión, que además no se conocía cuando le crucificaron a Cristo, cuando nació, podían saberlo. Si los mozos no tienen registro civil, en la época de Cristo tampoco había registro civil. No había. Quiero ser cuidadoso de estas cosas, ¿no? No, pero no es. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la encontraron en un lugar, digamos, la vieron en un lugar donde en realidad los antiguos mexicanos veneraban a una figura femenina. Judías. Sí. Y el Pesaj. El Pesaj. ¿Cuántos años antes de Cristo? Y como 5.000 y por eso. 5.000 y pico, 6.000. Pero es que para ellos las Pascuas es diferente a las nuestras. No es que lo No, mismo, me refiero. no significa. No, totalmente. Yo estuve presente en una de esas Pascuas que se sientan en la mesa, Sí. se reparten el pan. Me refiero a lo antiguo, mucho más que el cristianismo, y lo que lo han conservado y lo que no han hecho, lo que hicimos los cristianos católicos apostólicos, no se juntaron, ellos no desmembraron su raza. A mí esto porque a mí me asombra. Pero porque fue un pueblo bastante perseguido y que lo que le quedaba era la unión y conservación de todo eso. Claro, o sea, por ahí viene el problema. ¿Cuántos años eran, no? Pero nosotros salimos de ellos. La base no es nuestra Sí, Biblia. ¿qué dice arriba? Jesús de Nazaret es de los judíos. Y las judías. Ay, no le podemos de religión porque todos opinamos distinto. Sí. Y tengo la forma de pensar de religión, de política y de fútbol, no me importa. Me gustan sus opiniones, escuchar la opinión de la otra. Igual esto no hace a la cuestión religiosa. Los mitos, claro, Porque- los mitos. En definitiva, esto lo que hace es saber cómo se construyen ciertas cuestiones que nos acompañan a través del tiempo y que no fueron hechos reales, pero que a uno A ver, lo